Habría un discurso que sería muy grato si fuese así, de decir, somos todos iguales. Cualquier persona puede aprender lo mismo y de la misma manera y exactamente igual. La realidad es que no es así. ¿Alguien no está hecho para aprender? Definitivamente no. O sea, todo el mundo puede aprender. ¿Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera? No. O sea, hay distintas predisposiciones. ¿Por qué pasa eso? Porque como tenemos distinta altura, distinto color de ojos, también tenemos un distinto conglomerado de facultades o de habilidades cognitivas que nos hacen un poquito más predispuestos para una cosa que para la otra. Segunda cosa importante de entender, que esto es mucho más fácil de verlo también en el dominio del cuerpo y del deporte que en el dominio cognitivo. Todos los entrenadores saben que hay cosas que son mucho más fáciles de cambiar que otras. Por ejemplo, la resistencia es algo que es relativamente fácil de cambiar. Requiere esfuerzo, pero tú agarras a una persona que corre 800 metros y no puede más, y trabajas, y a los 2 años está corriendo 15 kilómetros a una velocidad de vuelta, salvo excepciones, que no pasan, o sea, excepciones, enfermedades, excepciones singulares en las cuales realmente por limitaciones estructurales no puedes correr. Pero casi todo el mundo con entrenamiento mejora desde aquí enorme. El resumen es que si bien hay variabilidad, por variabilidad quiero decir, hay algunos que tienen un poquito más de facilidad para aprender que otros, esa variabilidad es mucho menor de lo que uno piensa. Porque en realidad esa variabilidad queda exaltada por ciertos estigmas donde ya tú no sirves para esto y es un círculo vicioso. Entonces ya no haces esto, no tienes motivación, te va mal, sigues sin hacerlo. Y eso pasa al revés. Es muy interesante porque los ejemplos siempre más famosos como de innatismo, de talento, o piensas en Mozart, uno piensa en los niños prodigios, ¿verdad? Uno dice, bueno, Mozart ya tenía 2 años y componía, como que lo que quiero decir con eso es que, como uno lo percibe, es que parece como un don que te ha dado Dios, como algo mágico con lo cual naciste y que no se trabaja y no se puede cultivar, sino que o lo tienes o no lo tienes. Es un don, es un talento, así es como uno percibe. Entonces, ahí hay una cosa que es muy importante saber, que es este círculo virtuoso o vicioso, en el cual el momento que te ubican como que eres bueno a algo, entonces tú lo conviertes en tu lugar, es tu chiste, es tu gracia, es tu gratificación. El niño que empieza a hacer magia muy pequeño. Un día lo empezó. Tamariz, los grandes magos cuentan, no sé por qué empecé. Un día hice una magia, me funcionó, y la gente le sonrió. Y entonces eso lo motivó y empezó a trabajar y le sonrieron más. Y entonces hace desde ahí hasta ahora 10 horas de magia entrenando por día y es el mejor mago de todos los tiempos, pero probablemente porque tenga alguna habilidad, pero sobre todo porque ha trabajado como un condenado en eso. Entonces, estos estigmas yo creo que son muy nocivos. Y creo que hay una idea instalada con cierta liviandad en ciertos ámbitos educativos para estar motivada, cada persona tiene que hacer lo que quiera. A ti te gusta, lo tuyo es bailar, baila, lo tuyo es cantar, canta, lo tuyo es hacer matemática, haz matemática, lo tuyo es la contabilidad, pero desde muy pequeño. A mí esa idea me parece, primero, que tiene muy pocos fundamentos. Yo entiendo la razón de esa y la comparto, o sea, sería muy bueno que cada uno haga lo que le guste hacer. Pero lo que me gustaría despertar aquí también es una nota de cuidado y de riesgo de decir, eso que parece de una enorme libertad también puede ser de un enorme estigma. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el sistema educativo para mí no debería ser pasivamente seguir, ¿a ti te gusta esto? Bueno, haz esto. Sino tratar al revés, de insuflar e inculcar el decir, no, pero mira, esto también es muy bueno y es importante que lo hagas. Y esto viene de la idea de, esto también lo puedes aprender. Y si te han dicho que no eres bueno para esto, es mentira. Puedes hacerlo, y un sistema educativo que promueva ese crecimiento de libertad a mí me parece más interesante que uno que en algún lugar te condena a aquello que parece que te gusta, es lo que definitivamente te va a gustar durante el resto de tu vida. Y una última cosa que me parece interesante para esto, porque estos son casos, estamos hablando de distintos niños, de distintas situaciones, pero una que en algún lugar nos es común a todas. Se llama en inglés el umbral correcto o el umbral ok. Y funciona así. Casi todos vosotros, bueno, asumo que vosotros todos leéis, sois lectores. No leíais cuando naciste, nadie nace leyendo. De hecho, es muy interesante porque la lectura es un invento cultural muy reciente. Ahí tienes, el cerebro tiene la capacidad de reciclarse. O sea, nosotros tenemos una eternidad aquí en el planeta y hace unos 5.000 años se le ocurrió a un grupo de gente, ¿qué tal si comunicamos significado con símbolos visuales? Y eso produjo un cambio en el cerebro donde la parte visual se conecta con la parte fonológica, o sea, símbolos visuales se corresponden con sonidos, e inventamos algo extraordinario que se llama la lectura. Si uno mira cómo es la historia, cómo uno aprendió a leer, uno primero lee muy mal, no lees. Luego lees con mucha dificultad, lees muy lento, luego en un momento aprendes a leer y lees fluidamente, y a partir de eso lees un montón, pero la velocidad de lectura ya no cambia. Es como que uno llega, entonces si haces el dibujo de cómo uno progresa en la velocidad de lectura, uno
lee muy poco, luego sube, y llega a un lugar donde ahí se queda toda la vida. Ese es lo que se llama el umbral OK. Y si lo piensas, eso pasa como para casi todo. Hay un momento donde uno aprende, llega a un lugar y ahí se queda. ¿Cuál es el punto en el cual uno se queda? Por supuesto es distinto para cada persona, pero ¿por qué algunos se quedan aquí, otros? ¿Por qué algunos leen más rápido? Y segunda pregunta, ¿ese lugar en el cual nos quedamos realmente es el máximo? Bueno, la respuesta es que ni mucho menos es el máximo. Es un lugar en el cual es un equilibrio. Porque para aprender tienes que hacer esfuerzo y tienes que trabajar. No basta simplemente con leer pasivamente. Tienes que hacer algo donde estás... Es como entrenar. Tienes que hacer un entrenamiento, series. Tienes que hacer algo para poder mejorar la lectura. La gente entrena la lectura hasta que llega a un punto, en un momento, es suficiente, ahí te quedas. Cualquiera de vosotros, cualquiera, si hoy dice, mira, quiero mejorar mi capacidad de lectura y empiezas a hacer un método y trabajas y haces como cuando estabas en el colegio, o sea, estudias y trabajas eso, ese umbral en el cual estás hace 10, 15, 20 o 8 años, según el caso que sea, otra vez vuelve a levantar y eventualmente sí llega a un punto que ahí sí es el límite real. Pero el punto donde todos nos estancamos es un punto que está muy lejos del máximo que tenemos. Y la razón por la cual hacemos eso es que, sin que nadie nos lo diga, sin saberlo, encontramos un equilibrio. Es el equilibrio en el cual dijimos, bueno, he aprendido suficiente, a partir de ahora lo uso y no lo mejoro. Entonces, esto no solo vale en el colegio y un adolescente decir, tú no eres bueno para esto o ya has tenido suficiente con esto. Cualquier persona, en cualquier momento de la vida, que diga, yo quiero mejorar esto, lo mejora. Muy parecido a aprender de adulto que de niño, pero esto requiere una explicación porque ninguno lo siente así. Algo que se puso muy de moda en la divulgación de la ciencia, de la neurociencia en particular, que es una palabra que es la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de modificar. Y es cierto, o sea, es un resultado con un montón de evidencia científica, que esa capacidad de cambio que tienen las neuronas decrece con el tiempo. Eso se llama sinaptogénesis. La sinapsis es el punto de contacto entre una neurona y otro. Esa capacidad que tienen las neuronas de formar nuevas sinapsis, nuevos contactos y por lo tanto nuevos circuitos que codifiquen cosas nuevas, decrece con el tiempo. Porque eso es verdad, pero no es verdad que eso signifique que de grande no puedas aprender o que no puedas aprender lo mismo, salvo en algunos dominios muy particulares. Como por ejemplo, uno de ellos es, y en el caso de los idiomas, es la capacidad de detectar fonemas. Cada idioma tiene fonemas distintos. Por ejemplo, nosotros en castellano tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U. Son 5 sonidos. Por supuesto, la A que pronuncias tú y la que pronuncio yo son distintas. Otros idiomas tienen otros fonemas. Por ejemplo, los franceses tienen una cantidad de vocales que no las puedo ni contar. Nasales, no nasales. Vocales que para nosotros son iguales. O sea, la U, la U, la U, la U. O sea, para mí son todas U's, pero para eso son tan distintos como la J y la R. No es que son U's distintas, son realmente vocales profundamente distintas. Entonces, eso se forja muy de pequeño. Y por eso es que es cierto que aprender a hablar con buena pronunciación y sobre todo con algunas diferencias fonémicas, de fonemas que a nosotros nos resultan muy costosas, es mucho más difícil de adulto. Entonces, hay algunas cosas que son más difíciles de adulto que de niño, como por ejemplo esta, aprender los fonemas de un lenguaje. Pero la mayoría de las cosas no lo son. Entonces, ¿dónde emerge esta ilusión de que de grande las cosas son más difíciles? Emerge de que los grandes pasan dos cosas que son muy parecidas, poquito distintas, pero muy parecidas. La primera es que de grande uno subestima cuánto un niño tiempo pasa aprendiendo algo. Cuando dice este niño, toca la guitarra muy bien porque aprendió de pequeño. No es porque aprendió de pequeño, es porque de pequeño pasó 870.000 horas tocando la guitarra. Si hubiese de pequeño hecho un mes de guitarra y dejara como tú lo haces de adulto, no tú digo, pero como este adulto que se queja lo hace, entonces tampoco hubiese aprendido mucho. Los adultos en general queremos aprender mucho con poco esfuerzo. Y eso es lo que es muy difícil para casi todos estos dominios. Y la razón por la cual pasa eso es otra vez por dos razones. La primera es porque tenemos menos tiempo. Genuinamente tenemos menos tiempo. La mayoría de los adultos tenemos que trabajar, tenemos niños que cuidar, tenemos que llevarlos a algún lugar, tenemos que vivir una vida en la cual el tiempo que le dedicamos a aprender es muy pequeño. Si tú haces la curva de cuántas horas pasas aprendiendo en función del tiempo de vida, es espectacular, porque de pequeño uno se pasa casi todo el tiempo aprendiendo. Lo único que hace un niño es aprender. Es su oficio, es un aprendedor. O sea, no hace nada más que aprender. Luego va al colegio, aprende, hace otras cosas, pero sigue aprendiendo cosas. Aprende deporte, aprende música, aprende a relacionarse, aprende socialmente. Y luego en un momento adquieres un oficio y la mayoría de nosotros dejamos de dedicarle tiempo a aprender casi abruptamente. El tiempo de aprendizaje es 30 minutos por día. 20 minutos por día, 15 minutos por día.
Entonces, uno le echa la culpa a su cerebro cuando en realidad debería echarle la culpa a algo muchísimo más sencillo, que es el tiempo que uno le dedica al aprendizaje. Entonces, la pregunta es, ¿por qué uno le dedica tiempo? La primera razón es porque no la tenemos, y la segunda razón, y es la fundamental, es lo que hace que la diferencia más sustancial de cambio de aprendizaje entre adultos y niños, es la motivación. Muchas veces la motivación no es propia. De hecho, los adultos hacemos eso con el trabajo. No todos los adultos aman su trabajo, pero casi todos los adultos van y pasan 8 horas en su trabajo. Sin embargo, muy pocos adultos pasan voluntariamente 8 horas tratando de aprender el violín, o aprendiendo ruso, o aprendiendo a pintar. Te puede gustar aprender de grande. Entonces, está estudiadísimo que si tú compensas por ese factor, y tú dices, bueno, ¿cuánto aprendo por tiempo y por motivación, que son variables bastante parecidas? Un adulto aprende casi lo mismo que un niño.